Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Ahora, usted dice que basta el cristianismo, basta la Biblia como fuente de comprensión de las cosas. Sin embargo, usted pertenece a la Orden Rosacruz o, digamos, se mueve en el ámbito de la masonería, da cursos en logias masónicas. ¿Cuál es la ¿Sí? función de la masonería o de estos movimientos masónicos, como por ejemplo el rosacrucismo? ¿Qué le aportan a la persona que ya tiene la base cristiana? Claro, mire, hay que entender inmediatamente que la masonería es de origen y raíz judeocristiana. O sea, la masonería no es pagana, es la raíz, el centro, el eje principal es judeocristiano. La Claro, masonería jura sobre la Biblia. El 95% de las logias masónicas hacen juramentos sobre la Biblia y el simbolismo del templo masónico sale todo de la Biblia. El 90 y tantos por ciento del simbolismo masónico tiene origen bíblico ujú, para que la gente se ubique en esa materia. Y el espíritu es un judeo-cristianismo abierto a lo universal. Por lo claro, tanto, se estudian religiones comparadas y filosofía comparada. Pero eso no hace perder el origen de los ritos. El origen de los ritos es esencialmente cristiano, con algunos agregados de origen egipcio o algunos agregados de origen hermético griego, que van ilustrando, complementando algunos contenidos que se enseñan en masonería, pero no son ajenos a la tradición judeo-cristiana. En segundo término, el rosacrucismo es un esoterismo cristiano, es una expresión moderna del esoterismo cristiano. Y cuando digo expresión moderna me refiero al año 1614. Me refiero a los documentos publicados en Alemania, sí, sí, la sí, Fama Fraternitatis o la Confessio o las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, a la Cristianópolis de Juan Valentín Andrea, 4 libros originales de esa época, entre 1614 y 1620, que corresponden al tronco original del rosacrucismo. No me refiero al rosacrucismo moderno, que tiene demasiados bemoles, algunas cosas muy hermosas y otras cosas falsas. Hay mezcladas muchas cosas en el rosacrucismo moderno, pero me refiero al moderno en el sentido de nacido en los tiempos modernos, nacido en el 1600, y que pretendía resucitar el estudio teosófico de Cristo, el estudio teosófico del cristianismo y de la Biblia. El objetivo de los rosacruces de esa época era resucitar, restablecer una nueva manera de entender la Sagrada Escritura sin salirse de ella, excepto para aceptar las verdades científicas. A los rosacruces les interesó la ciencia moderna y cómo se podía armonizar la ciencia moderna con la ciencia tradicional que podía contener la Sagrada Escritura o la teología. claro. Eso es el verdadero rosacrucismo original. Yo me remito a ese como base y secundariamente a algunas corrientes modernas de rosacrucismo que están cerca de la cábala y que son válidas, son valiosas como esfuerzo. Pero Sí, no me interesa aquel rosacrucismo que intenta romper con sus raíces cristianas, porque decir rosacrucismo es decir esoterismo cristiano. Quiero aclarar eso fundamentalmente. Decir rosacrucismo es decir esoterismo cristiano.
y decir esoterismo cristiano es una lectura esotérica del Nuevo Testamento. Eso sería, resumiéndolo. O sea que usted diría... No es irse a la India, no es irse a la India claro, a estudiar, no es irse al Tíbet a estudiar, sino que es mantenerse dentro del terreno judeo-cristiano y eventualmente poder utilizar apoyos musulmanes, por ejemplo, porque en los libros de la Fama Fraternitatis y en la Confesio se menciona el apoyo de los musulmanes a Christian Rosenkreuz, porque ellos pertenecen al mismo tronco judeo-cristiano. claro que sí. Claro Lamentablemente, que sí. Es verdad, pero aunque algunos tengan otro parecer respecto de los islámicos el día de hoy, de acuerdo a los contingentes. Bien, entonces usted diría que esta complementación esotérica que representa la masonería es bastante conveniente para el cristiano promedio, es decir, acercarse a esta visión esotérica. Luego, es una manera de reavivar y profundizar, ampliar horizontes de un cristianismo que a lo mejor se quedó chico porque se quedó con el catecismo de la infancia, y al entrar en una logia masónica se ve obligado a profundizar conceptos que le van a dar vida nueva a su alma. Claro. Por lo tanto, la masonería es un excelente instrumento para ese tipo de buscador promedio. Sin embargo, a veces hay una idea que, por ejemplo, sucede con la teosofía, que la teosofía propone mundos, dimensiones, regentes, guías, y hay gente que dice, bueno, si me acerco a la masonería o al rosacrucismo o a la alba dorada, acabaré creyendo en un montón de dioses y semidioses. Claro, ese es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero en el caso de los intermediarios, hay intermediarios legítimos e ilegítimos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. En la Cábala o en los estudios rosacruces o en los estudios masónicos no se proponen otros intermediarios más que los que están establecidos en la tradición judeo-cristiana, es decir, Jesucristo y los arcángeles, por ejemplo. Claro. Jesucristo, Moisés y los arcángeles son los mediadores, o Enoch, Metatrón, por ejemplo. Sí, Metatrón, sí. Enoch, Moisés y Jesucristo, San Juan, son los mediadores básicos que aseguran una conexión con la luz. El peligro está en introducir algún tipo de entidad que surgió solo en escuelas muy modernas del siglo XX, donde ya es discutible su raíz en el judeocristianismo o su raíz en la propia divinidad, introduciéndose elementos demoníacos, elementos perturbadores, desordenados al respecto. Ahí hay que tener cuidado con los ángeles nuevos, con los nombres nuevos de entidades raras que se intenta consagrar, como por ejemplo ocurre con estas escuelas de corte teosófico como la metafísica Yo Soy, claro, como el cristianismo para la nueva era. El cristianismo para la nueva era y la metafísica Yo Soy introducen potencias invisibles que no están garantizadas desde el punto de vista de la tradición judeo-cristiana. En ese sentido hay riesgo, pero eso no es lo que propone la masonería, eso no es lo que propone el rosacrucismo. El rosacrucismo recurre a lo más lejos que puede llegar es el libro de Enoch. El libro de Enoch. Sí. Puede llegar a alguna literatura esenia, puede llegar a algún evangelio apócrifo como el de Felipe o la Pistisofía, pero más allá, en cuanto a riesgo, no hay. Esos son sistemas más o menos sanos de desarrollo, pero de todas maneras siempre hay elementos sospechosos de los cuales hay que estar alerta. Claro. Al entrar en una escuela uno tiene que usar el discernimiento profundo y estar bien informado para evitar caer en un riesgo esotérico, en un riesgo de tomar contacto con poderes oscuros en vez de poderes luminosos. Y Fernando, ¿por qué piensa que, o por qué cree que para el islámico ortodoxo es muy difícil entender o aceptar o transitar el camino del sufismo, al igual que para el judío ortodoxo es difícil a veces acercarse a la Kabbalah, o para el cristiano promedio ortodoxo es difícil entrar en el misticismo de San Juan de la Cruz o de Meister Eckhart? ¿Por qué ese salto es tan complicado? Primero es difícil por la disciplina. Los sufíes son un grupo muy disciplinado que
requiere de que la persona practique autocontrol y consagración personal profunda. Y para eso hay que tener una especie de llamado interno. Si la persona no tiene el llamado, puede que fracase en su esfuerzo de copiar modelos de comportamiento que son propios de personas que han recibido ese llamado y ese compromiso profundo. En ese sentido, hay ya un problema de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Claro. Hay una diferenciación de capacidades humanas, por un lado, pero también hay problemas doctrinales de fondo. De alguna manera el sufismo rompe con el Islam tradicional y se vuelve heterodoxo, en el sentido que se aleja bastante del pensamiento original de Mahoma. Sí. Hay que comprender de que la crítica que hace la ortodoxia sunita a los sufíes es que ellos se abren al gnosticismo platónico, se abren al cristianismo y se abren al hinduismo. Sí. Entonces, para los musulmanes, abrirse al cristianismo, abrirse al gnosticismo platónico y abrirse al hinduismo es una aberración, es romper con el mensaje de Mahoma. Y yo comprendo de que se escandalicen. Yo no me olvido de la muerte de Al-Alaj, de Mansur Al-Alaj, por ejemplo. Sí. Es una tragedia, eso del año 927 después de Cristo, en Bagdad. Fue un asesinato de una crueldad inaudita de un místico sufí que muere peor que Jesucristo en su sacrificio personal. La verdad es que son un poco duros de cabeza algunos personajes que fueron líderes del Islam a través de los siglos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y su rigurosidad es terrible, porque ustedes cometieron torpezas tan grandes como quemar la biblioteca de Alejandría. Sí, el califa Omar. El que claro, sí. llegó ahí al Cairo y ordenó que cuando tomaron Alejandría tenían que usar eso para los baños turcos, para bañarse con el calorcito de los libros. Estuvieron como un año quemando libros. Bueno, esas son aberraciones que produce el pensamiento limitado. Santo Tomás de Aquino decía una frase terrible que puede marcar a mucha gente. Decía: temo al hombre de un solo libro. Temo al hombre de un solo libro. Muy buena. Es terrible cuando la gente se amarra a un solo documento como guía de su vida. Claro. Está mal, uno tiene que tener mente amplia. Yo conozco bien la Biblia, pero también conozco bien el Corán, también conozco bien el Bhagavad Gita, también conozco bien la literatura sufí, conozco bien los apócrifos. Y si me decido por el tronco judeo-cristiano es porque he descubierto su riqueza, no porque yo haya descubierto su pobreza o su escasez de ideas, pero siempre es peligroso una persona de mente estrecha que se apoya en un solo libro. Como decía Santo Tomás. Y Fernando, también está este fenómeno. Lo que pasa ahora con los movimientos fundamentalistas. Sí, está también este fenómeno de los regresados, aquellas personas que han empezado un periplo quizá de jóvenes en el hinduismo, quizá, no sé, con los Hare Krishna o lo que fuera, o Yogananda, y han dado vuelta por ahí por el sufismo y tarde o temprano acaban regresando a, como usted cuenta recién, a sus raíces judeocristianas y descubren la riqueza que hay en ellas, la ven a la luz de lo que han aprendido y descubren que tiene el mismo o más o el mismo valor. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Sí, en realidad esos periplos son valiosos. Ya los Rosacruces plantean esto, porque Christian Rosenkreuz tuvo que ir al mundo islámico
y recorrer Marruecos, el norte de África, Egipto, y volver a España y después volver a Alemania para dedicarse a escribir su libro, el Liber Mundi. Por lo tanto, la idea de un periplo de búsqueda puede ser valiosa si la persona tiene como un espíritu sincero, tiene una búsqueda profunda y sincera, va a volver a sus raíces con ojos nuevos. Claro. Y gracias a esos ojos nuevos o ese entendimiento nuevo va a descubrir las riquezas de lo que ya estaba escondido. Lo que pasa es que ahí el jardín del vecino parece tener mejor pasto que el propio. Sí, siempre. Entonces, después descubre que el jardín propio era bonito. Claro. Y eso es muy humano, y yo lo comprendo y no tiene por qué ser descalificada de una persona que busca en otras partes y después regresa a sus raíces. Eso lo hizo la famosa Gabriela Mistral, doña Lucila Godoy Alcayaga. Sí. Es un caso de que recorrió la India intelectualmente, se hizo alumna de Sri Aurobindo, sí. Tomó la Sociedad Teosófica con Madame Blavatsky, pero después regresó y se hizo miembro de la Orden Franciscana y murió como franciscana, doña Gabriela Mistral, la Premio Nobel de Literatura de Chile. Claro, y quizá no habría podido valorar ese espíritu franciscano si no hubiera hecho previamente todo ese camino. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Claro, le ayudó. Pero de todas maneras ella confiesa que nunca dejó de leer la Biblia, nunca dejó de recitar los salmos, nunca dejó de rezarle a Jesucristo, nunca le rezó a Buda, ella confiesa eso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!